Práctico 7, seguimos en el tema de continuidad. Les recuerdo que era una función continua. Una función continua, de manera genérica, es una función que es continua en cualquier punto. ¿Y qué quiere decir que una función es continua en un punto A? Quiere decir que el límite de la función cuando tendés a A, o sea, el límite de f de x con x tendiendo a A, eso es igual al valor de la función en A, es igual a f de A. Aparte, este término se lo puede, digamos, dividir en otros dos. Porque tenemos por un lado la tendencia por izquierda, lo que se dice, que lo escribimos así con x teniendo a A, exponente negativo, y tenemos la tendencia por derecha, x teniendo a A, exponente positivo. Para que exista este límite, tienen que las dos ser iguales. Y entonces la función será continuará cuando tengo esta doble igualdad. O sea, tengo estos tres términos que los tres valen lo mismo. La tendencia por izquierda, el valor de la función, y la tendencia por derecha. Si alguno de los tres no concuerda con los otros dos, ahí hay un problema, no hay continuidad. Veamos esto con algunos ejemplos sencillos del práctico. Este tipo de ejercicios en los que les damos una función partida que está definida en base a algunos parámetros, en este caso A y B, y hay que hallar cuánto tienen que valer esos parámetros para que la función sea continua. Estos son ejercicios súper usuales, pueden tocar en parciales en el futuro, van a seguir apareciendo en los prácticos. Además, van a ver cuando lleguemos al tema de derivabilidad, va a haber además la condición de que hacer que f sea continua, hacer que f sea derivable. Entonces esto va a seguir apareciendo. Estos ejercicios no tienen truco. Son sencillamente saber bien qué quiere decir continuidad. Esta función va a ser continua. Siempre. Dentro de cualquier dominio de definición de la función partida. O sea, cuando x es menor o igual a 1, esta función es un polinomio. Entonces es continua. Y cuando x es mayor a 1, también es un polinomio. También va a ser continua. Entonces, en realidad, como que el problema acá que se me está planteando es qué pasa en 1. Porque si la función no es continua en 1, entonces directamente no es continua. O sea, basta con que no sea continua en un punto para que la función ya no sea continua. Entonces, en esta clase de problemas, el chiste es ver la frontera entre los dominios de definición y asegurar ahí la continuidad. Entonces, donde vamos a fijarnos ahora va a ser en 1. ¿Sí? Este va a ser nuestro valor importante en el que queremos ver que existe continuidad. Para ver que tenemos continuidad, tenemos que verificar que tres valores eran lo mismo. Por un lado, teníamos el límite cuando tendíamos a 1 por izquierda. Teníamos el valor de la función. Y teníamos el límite al tender a 1 por derecha. Hay uno de estos que sale prácticamente de manera inmediata. O sea, ¿cuál es el valor de la función en 1? Bueno, esto es sencillamente venir acá, ver en qué dominio me cae el 1 y ver cuánto me da la función. El 1 cae en el primer dominio, porque es para los x menores o iguales a 1. 1 está comprendido ahí. Entonces, el valor de la función en 1 es como vengo acá y sustituyo la expresión que me dice para ese dominio de definición. Esto va a ser, entonces, 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. Esto es 6. Entonces ya sé que este me tiene que dar 6 y este también me tiene que dar 6. Y hay, además, no solo este es fácil, sino que es fácil verificar, en este caso, que este va a ser también 6. ¿Por qué? Porque como les había dicho, este polinomio es continuo. Y cuando yo tiendo a 1 por izquierda, la función es idéntica a este polinomio. ¿Sí? Entonces, el límite de la función va a ser el valor que toma este polinomio en 1, que ya lo vimos, daba 6. Entonces este va a ser el límite. Cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado más 3x
más 2 en virtud de ser continua. Esto es 6. Es el valor de esta función en 1. El grave problema en cualquier caso es el término de la derecha. ¿Por qué? Porque cuando tiendo a 1 por derecha, estoy tendiendo por números mayores a 1. Y para ellos la expresión de la función es esta que está acá. Y esta expresión que tengo acá, capaz que el límite en un principio no me concuerda con ninguno de estos. En cualquier caso, esta función va a ser continua. Entonces el límite va a ser como que sustituyo x por 1 en esa expresión. ¿Que cuánto me da? Me da a por 1 al cuadrado más b por 1 más 1. O sea, esto me da a más b más 1. Resumiendo todo acá, para asegurar la continuidad necesitábamos que estos tres términos sean iguales. Dos de ellos ya son iguales en un principio, independientemente de cuáles sean los parámetros. Pero el tercero tenemos que asegurar que sea lo mismo que ese. Entonces esto es sencillamente una ecuación. A más b más 1, esto tiene que ser igual a 6. En otras palabras, a más b es igual a 5. Y lo curioso de este ejercicio, por lo menos de la parte A, es que tenemos solo una ecuación para dos incógnitas. Entonces lo que tenemos es, digamos, un sistema indeterminado. En realidad no hay una solución a esto. Cualquier par A y B, tal que su suma sea 5, me van a asegurar la continuidad en este caso. La solución entonces, en vez de ser un par de números, va a ser, digamos, un conjunto de los pares de reales. Pasemos al B. Este es un ejercicio de un parámetro, que capaz que tiene más sentido porque, vamos, para una ecuación, una incógnita, es más sencillo decir, está bueno, este es el valor. Vamos a razonar de la misma manera que razonamos para el ejemplo pasado. Vamos a ver por un lado el límite de la función cuando x tiende a 0, 0 es el punto que nos interesa. Por un lado por izquierda. Nos interesa que esto sea igual a f de 0. Y nos interesa que esto sea igual al límite de la función cuando x tiende a 0 más. Pequeño detalle, esta función no está definida en todos los reales. Lo que queremos ver sencillamente es continua en su dominio. Cuando yo tengo un x menor a menos 1, la función esta no existe, ¿sí? Entonces, por un lado, o sea, no se preocupen por dónde pueda... el logaritmo no es continuo, no sé qué. Bueno, nos importa el dominio nomás de la función. Bien, entonces, término de la izquierda. El límite cuando x tiende a 0 por debajo. Cuando tenemos a 0 por izquierda, estamos hablando del caso x menor a 0, que ahí la función vale esto. Entonces estamos hablando del límite cuando x tiende a 0 de la función logaritmo de x más 1. F de 0, ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso x menor o igual a 0. Entonces aplica la segunda definición. Entonces 0 más a al cuadrado. Y por el otro lado, cuando tenemos a 0 por derecha, aplica la definición esta y tenemos el límite de esta función. De estos, hay dos términos de vuelta que son trivialmente iguales, que son este y este. O sea, ambos son iguales a esto porque la función x más a al cuadrado es continua. Es un polinomio, de hecho. Y esto es igual a cuadrado. Por otro lado, tengo la tendencia a 0 de la función logaritmo de x más 1. Lo bueno es que la función logaritmo de x más 1 es continua en 0. Porque, o sea, esta lo pueden ver si capaz que les queda más fácil, como hacen un pequeño cambio de variable y dicen el límite cuando x tiende a 1 de la función logaritmo de x. Esto es el cambio de variable que tomé
a x más 1 y ahora eso lo llamo x. Y la función logaritmo, si ustedes saben, en 1 vale 0. Es continua ahí, vale 0. Entonces, otra vez, me hago mi listita con los valores de las tendencias y el valor de la función. 0. Esto me había dado a cuadrado. Y límite cuando x tiende a 0 más de f de x. Esto también me había dado a cuadrado porque estas eran iguales. Porque la función era continua por derecha. Claramente continua por derecha. Entonces ahora mi ecuación es sencillamente a cuadrado igual 0. Entonces a es 0. Y ya estoy. No existe en este caso ningún otro valor que me verifique esto que está acá. En términos geométricos, lo que hicimos es esto. Hicimos que la función en x igual 0 valiera 0 desde ambos lados, o se acercara al 0. Por este lado tenemos la función logaritmo de x más 1, que es como la rama del logaritmo, pero desplazada 1 hacia la izquierda. Y por el otro lado, acá hicimos la función x más 0 al cuadrado, o sea, x cuadrado. Si hubiéramos tomado otro a, lo que nos habría quedado sería algo de este estilo, o sea, la función que habría quedado desplazada. Entonces nos habría quedado, yo que sé, algo de este estilo o algo de este estilo. En ningún caso habría coincidido. Pasemos al ejemplo más interesante, una función definida en 3 dominios diferentes, una función partida en la que tenemos 3 regiones de definición. En este caso, voy a tener que asegurar continuidad no solo en 1, sino también que la voy a tener que asegurar en 2. Antes de 1, me está asegurada por el hecho de que la función seno de πx es continua. Entre 1 y 2 está asegurada por el hecho de que la función ax más b es un polinomio, es continua. Y después de 2, está asegurada por el hecho de que la función x cuadrado, que también es un polinomio, es continua. El grave problema se da en 1 y se da en 2. En esos puntos yo no sé si es continua, porque son las fronteras entre los intervalos de definición. Entonces, teniendo 2 puntos en los que puede haber problemas de continuidad, vamos a tener que asegurar igualdades para ambos a la vez. Por un lado, tenemos que asegurar en 1 que coincidan. Y por otro lado, también tenemos el mismo problema en 2. Solucionar nuestro problema es dar una solución, un par A y B, que solucione todas estas ecuaciones al mismo tiempo. Porque si una falla, entonces ya hay algún punto en que la función no es continua, y si no es continua en algún punto, entonces ya de manera genérica no es continua. Arranquemos viendo qué pasa en 1. En 1, la tendencia por izquierda, la definición que nos valía era la del seno. Entonces acá estamos hablando del límite cuando x tiende a 1 de la función seno de πx. La función en 1 valía, estábamos en el intervalo de definición a x más b. Entonces la función vale a por 1 más b. Y la tendencia por derecha, de vuelta estábamos dentro de este intervalo. A la derecha del 1 también estaba el tercer intervalo de definición que era con x cuadrado, pero ese no está inmediatamente a la derecha del 1. ¿Sí? O sea, cuando me voy acercando a 1, cuando estoy cerca de 1, la definición que me vale es la dada por la función ax más b. Esta función es la que realmente me da el límite cuando x tiende a 1. La función x cuadrado no me importa, porque eso era a partir de 2 y eso ya es lejos de 1. Cuando yo hablo de límites, hablo de una propiedad muy, digamos, local, cuando estoy muy cerca del punto. Entonces lo que pase lejos no me importa. Como he dicho, esta función era continua, seno de πx. Las funciones trigonométricas en general son continuas, o sea, hay algunas funciones trigonométricas que tienen problemas de continuidad en ciertos lugares, o sea, por ejemplo,
La tangente tiene puntos de no existencia en donde no hay continuidad. No se preocupen, el seno y el coseno son ambas funciones continuas. Son funciones que hacemos con un solo trazo. Son sencillamente la curvita sinusoidal, la onda esa. Eso claramente es continuo. Entonces, cuando x tiende a 1, estamos hablando del seno de pi. El seno de pi es igual a 0. ¿Sí? El seno de pi es como que me pegué toda la vuelta, los 180 grados, que es pi radianes, y terminé de vuelta con coordenada i igual a 0. O si no, uso una calculadora. Esto me da a más b, y esto trivialmente me da lo mismo. De vuelta, como en realidad la función ax más b es continua, o sea, tender a ella, por ella a 1 o ver su valor en 1 es lo mismo. En ambos casos me da esto. Entonces, por un lado, tengo ya una ecuación. A más b tiene que ser 0. Pero esto no es todo, porque nos falta ver qué ocurre en x igual a 2. Entonces tenemos todo el mismo problema otra vez. Cuando tiendo a 2 por izquierda, lo que me interesa es la función ax más b. ¿Por qué? Porque inmediatamente a la izquierda del 2, la definición que tengo para la función es esta. No me interesa la parte del seno, porque eso ya es para atrás de 1 y estamos mirando muy cerquita del 2. Donde muy cerquita del 2, la definición de seno de pi x, esa que se daba antes de a la izquierda del 1, esa no me interesa, no me afecta para nada. El valor de la función en 2 estaba dado por ax más b porque está definido así para x menor o igual a 2. Entonces esto es a por 2 más b. Y acá que también voy a tener la igualdad, acá voy a tener la igualdad trivial, porque la función x más b es continua. Entonces tender a 2, ya sea por cualquier lado, es lo mismo que ver cuánto vale la función en 2. Y entonces, por este lado, ¿qué definición tenía? Tenía la definición de la función era x cuadrado, a la derecha de 2. Entonces estamos viendo el límite de x cuadrado. Estos dos trivialmente que valen 2 por a más b. Es sustituir a 2 ahí. Y la función x cuadrado es continua, entonces tiendo el valor de la función x cuadrado en 2. 2 cuadrado, o sea, 4. O sea, mi ecuación acá es 2a más b igual a 4. Finalmente, quiero que la función sea continua. Hallé que para que sea continua en 1 tiene que ser a más b igual a 0. Y que para ser continua en 2 tiene que ser 2a más b igual a 4. Entonces esto es un sistema de las dos ecuaciones a la vez, que se resuelve muy rápido. Resto esta a esta y obtengo a es igual a 4. Y después sustituyo en la primera y me queda que 4 más b es igual a 0. Entonces b es igual a menos 4. Entonces mi solución es a igual 4, b igual menos 4. Sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. En realidad llamamos que solo existe un par de valores y por tanto solo una función tal que realmente lo que me dieron es continuo. Geométricamente, ¿qué es que hicimos? Bueno, lo que hicimos es, la función antes de 1 era como la función seno de x. La función después de 2 era como x cuadrado. Eso lo teníamos ya fijo. Y lo que dependía de los parámetros era lo que ocurría entre 1 y 2. Pero seguramente entre 1 y 2 la función era una recta, era lineal, porque era del tipo ax más b, era un polinomio de grado 1. Entonces lo que hicimos sencillamente, en realidad acá, fue hallar el único polinomio de grado 1 que realmente me permite hacer el trazado de toda la función sin, digamos, soltar el lápiz de la hoja.
Lo que hicimos fue sencillamente unir los puntos a los que llegamos de cada lado por la recta. Eso es lo que obtuvimos con la función. ¿Cómo quedaba al final de cuentas? Bueno, A era 4, era menos 4, era 4, ¿no? Sí, era 4. Y B era menos 4. Entonces nos quedaba esta función. Para terminar vamos a ver un ejercicio de parcial, que es el que ponen en el E, que es un ejercicio de 2 parámetros, pero un punto en el que hay que verificar la continuidad. Entonces en realidad es de vuelta capaz uno de los casos en los que nos queda un sistema indeterminado. Hay que verificar la continuidad en pi, en x igual a pi. Que no es un número muy redondo, no es muy lindo. Pero bueno, vamos a entonces a ver qué pasa en pi. Para resolver la continuidad en pi, primero veo la tendencia por izquierda. Cuando tiendo por izquierda, estoy en el dominio de definición que me habla de los x menores o iguales a pi. Menores a pi. O sea, que acá tengo la definición de la función es 2 coseno de x. Y como esa función es continua, estoy hablando de también el valor de la función en pi. Que esto, tenemos la ventaja, ya sabemos que es el valor de la función en pi. Como estamos hablando de x menor o igual a pi, entonces pi entra dentro de ese dominio de definición. ¿Y esto qué iba a ser? Bueno, coseno de pi, de vuelta, si quieren, si necesitan, plantéense el círculo de unidad y vean que con pi radianes doy una vuelta de 180 grados, entonces mi coordenada x pasa a ser menos 1. Entonces me queda 2 por menos 1. Esto es menos 2. Ya estos dos términos tengo asegurado que son lo mismo y son igual a menos 2. El problema, en cualquier caso, sería la tendencia por derecha. ¿Por qué? Porque al tender a pi por derecha, estoy hablando de los x mayores a pi. De los x mayores a pi tengo la definición esta para la función, es igual a ax cuadrado más b. Que entonces esto es como el límite cuando x tiende a pi de ax cuadrado más b, es un polinomio, es una función continua. Entonces puedo sustituir pi acá adentro, lo que me da es a pi cuadrado más b. Y esa expresión es fea porque nos quedó un pi metido ahí, es más un pi cuadrado, medio raro. Y vamos a tener que igualarlo al menos 2, que es la tendencia desde la otra dirección. Y mucho a partir de acá no pueden seguir, o sea, desde que igualan realmente todas las cosas que tienen que igualar. Si quieren pueden simplificarlo un poco más y escribirlo como una ecuación un poco más elegante diciendo a pi cuadrado más b más 2 es igual a 0. Entonces el conjunto de solución sería tipo a y b pertenecientes a los reales tales que cumplen esa ecuación. Pero no vamos a tener valores de a y b fijos. A fin de cuentas lo que hicimos en realidad es ver cuáles son las funciones cuadráticas que en pi valen menos 2. Podría haber sido muchas cosas. Podría haber tenido una función de este estilo, una cuadrática de este estilo, podría haber tenido algo así, podría haber tenido una cuadrática que va para allá, o sea, cualquier cosa. Esas son todas las que consideramos en nuestra solución. Todas las que cumplían a pi cuadrado más b más 2 igual a 0, son todas estas. En cualquier caso en pi valen menos 2. Esto es todo lo que tengo para mostrarles por hoy. Y además vamos a tener una semana de parciales en los que no va a haber clases ni nada. Entonces nos vamos a ver dentro de un buen rato. Nos vemos.